Dicen que el amor llega cuando menos lo esperas, pero Raúl y Manuel parecían no esperarlo nunca. Uno estudia filosofía, el otro ingeniería matemática. Uno cree que hablar de sentimientos es una trampa del lenguaje. El otro prefiere dejar pistas en forma de playlists y medialunas. Ambos viven en el dormitorio 3B. Ambos están enamorados, y ninguno se atreve a decirlo primero. Esta es la historia de dos idiotas funcionales en Mendoza, con corazones torpes, miradas largas y una tensión que podrías cortar con una cuchara. Hay cactus emocionales, confesiones inesperadas y una carta que no debía leerse, pero se leyó. ¿Te animás a escuchar cómo el dormitorio 3B fue testigo de uno de los enamoramientos más adorables y desastrosos de la historia universitaria? Ponete cómodo. Esto va a ser dulce, gracioso y un poquito tonto, como ellos. Capítulo 1. Bienvenido al armario, digo, al dormitorio 3B. Cuando Raúl entró al pasillo del segundo piso del edificio F, llevaba 3 cajas apretadas contra el pecho y una expresión de trágame tierra pegada a la cara. Su mochila colgaba torpemente de un solo hombro, y una bolsa con plantas maltratadas tambaleaba de su codo. Si alguien le preguntaba, diría que se había mudado voluntariamente. Pero todos sabían que en la universidad nadie se cambia de dormitorio un martes al mediodía por decisión propia. Técnicamente no lo habían echado del cuarto anterior. Solo había ocurrido un pequeño incidente. El tipo con el que compartía habitación, Julián, había descubierto, de una manera muy poco sutil, gracias a una llamada de voz accidentalmente activada con su exnovio, que Raúl era gay. Luego de una mezcla entre teatro griego y drama de telenovela, la convivencia se volvió tan tensa que el director de residencias estudiantiles intervino. «Dormitorio 3B», murmuró Raúl frente a la puerta, ya con las mejillas rojas de anticipación social. Tocó una vez, luego otra, y justo cuando se inclinaba para dejar las cajas en el suelo, la puerta se abrió de golpe y apareció Manuel. Manuel, 25, té de menta en la mano. Kimono floreado. Pelo revuelto y mirada que podría derretir barras de chocolate. Parecía salido de una película indie en la que todos los personajes usan lentes redondos y hablan en voz baja sobre el amor y la soledad. «¡Ey! Vos debés ser Raúl», dijo con una sonrisa que podría tranquilizar hasta a un hurón con ansiedad. «Sí, soy yo. Hola. Tranqui, nene, he visto closets más resistentes que tu cara de pánico. Pasá». Raúl soltó una risita nerviosa. El tono era tan relajado que le resultaba sospechoso. Como si Manuel ya supiera toda la historia. «Perdón por llegar así de golpe. Me encantan las entradas dramáticas. Cajas, plantas, aurora de nerviosismo. Es como si hubieras ensayado». El cuarto era sorprendentemente amplio, decorado con luces tenues, pósters de arte abstracto y una cantidad alarmante de plantas. Un difusor lanzaba un aroma a lavanda y vainilla que convertía el ambiente en una especie de spa queer. «Podés usar la cama de la derecha. Y ese placard es todo tuyo». «Bueno, lo compartimos con Marlene». «¿Marlene?» «Mi ficus. Tené cuidado, odia que la rieguen sin avisar». Raúl soltó una risa real. Era la primera desde el incidente. Manuel se sentó en el borde de su cama, cruzó las piernas y sorbió su té. «Te contaron, ¿no? Lo del cambio». Sí, me contaron». «Y te vi en el comedor ese día que... Bueno. Ah, el gran drama del ex por altavoz. Inolvidable. Yo le hubiera puesto música de fondo». «Tierra, trágame», dijo Raúl, ocultando la cara en sus manos. «Tranquilo, en este cuarto no hace falta fingir, ni disimular, ni pedir disculpas por ser quien sos». Algo en esa frase le aflojó los hombros a Raúl, como si alguien finalmente hubiese bajado el volumen de la ansiedad que venía vibrando en su pecho. Pasaron la tarde entre risas, consejos y memes. Manuel tenía el raro don de hacer sentir a la gente como si la conociera de antes. Raúl terminó comiendo galletas de avena sentado en el suelo, mientras Manuel le daba su famosa lista de 3 reglas de oro para sobrevivir siendo gay visible en una facultad que aún cree que la diversidad es una optativa. 1. Sonreí con ironía ante los chismes. La mitad no son ciertos. La otra mitad, ojalá. 2. Siempre huele bien.
Si van a hablar de vos, que al menos digan que tenés buen perfume. 3. Si alguien te pregunta si te gustan los hombres, responde: depende cuán guapo seas vos. Raúl anotó todo mentalmente. Y por primera vez en semanas, se durmió sin esa sensación de estar huyendo de algo. Manuel apagó la luz, se metió en la cama y, antes de cerrar los ojos, dijo: bienvenido al dormitorio 3B, Raúl. Prometo que acá vas a respirar distinto. Y, sin saberlo, acababa de empezar una historia donde el aire, los silencios y hasta las miradas iban a tener un significado nuevo. Porque no era solo un cuarto compartido. Era un terreno minado de futuros sentimientos. Capítulo 2. 3 reglas, 2 tazas de café y un problema con piernas. Raúl despertó con la sensación de haber dormido en una nube perfumada. No era solo por el difusor de lavanda, sino porque, por primera vez en semanas, había dormido sin sobresaltos. No había sueños raros. No había gritos de Julián diciendo cosas como «no me mires mientras duermo». Solo un silencio amable, interrumpido por el canto ridículamente melodioso de un canario imaginario en su cabeza. Al abrir los ojos, se encontró con una taza de café sobre su escritorio. A su lado, una nota: regla 0. El café es sagrado. M. Manuel estaba sentado en el suelo, con una laptop sobre las piernas y el cabello recogido en un nudo flojo. Tenía cara de concentración y de haber encontrado la paz interior en forma de Excel. «Buenos días», dijo Raúl, con la voz un poco ronca. «Te moves mucho cuando dormís. Pataleaste como un cachorro soñando con ardillas». «¡Qué vergüenza!». Fue adorable. Bueno, en el ranking de cosas adorables que hacen los roomies, está justo debajo de «te preparé café» y encima de «no me robaste los auriculares». Raúl rápidamente se sentó, escondiendo la cara tras la taza. El café estaba caliente, fuerte y dulce, como una declaración de intenciones. «Gracias por esto. Gracias por no escaparte anoche. ¿Dormiste bien?». Raúl asintió. «Mucho mejor que en semanas. Buen comienzo. Hoy te voy a enseñar las 3 reglas no escritas de este cuarto. Bueno, ya conoces la 0. Ahora van las otras». Manuel dejó la laptop a un lado y se puso de pie con teatralidad. Regla 1. Todo problema grave se puede discutir con comida. Galletas, papas, lo que sea. Pero nada se discute con el estómago vacío. Raúl asintió con gravedad, como si se tratara de un juramento. Regla 2. Si uno necesita llorar, se hace. No hay puntos extra por aguantarse. Acá hay tissues, peluches y playlist triste a disposición. Anotado. Playlist triste. ¿Incluye canciones de desamor en portugués? Obvio, somos una casa seria. Ambos rieron. Era fácil, demasiado fácil, reírse con Manuel. Y la tercera... A ver, sorpréndeme. Regla 3. Si alguna vez crees que no vales la pena, tenés permiso oficial para venir a esta cama, taparte hasta la nariz y exigir mimos o palabras bonitas. No hace falta pedirlo de forma elegante. Con un «me siento una caca», alcanza. Raúl no supo qué responder. Solo se le escapó un «gracias» tan bajito que pareció flotar en el aire. «Listo, ahora sos parte oficial de los sobrevivientes de la uni». Y para celebrarlo, Manuel se agachó junto a una caja y sacó una bolsa misteriosa. «Auriculares nuevos, para vos. No tenés que seguir usando los que tienen cinta adhesiva». «Pero... eso es demasiado». «Raúl, literalmente vales más que unos auriculares. Además, necesito que escuches este podcast. Es de crímenes ridículos». En el último episodio, un tipo intentó robar un banco disfrazado de jirafa. Ahí fue cuando Raúl pensó que su nuevo compañero de cuarto no solo era encantador, divertido y generoso, sino también, quizá, un poquito un problema con piernas. Uno que olía a lavanda, regalaba auriculares y sabía exactamente cómo hacerte sentir bienvenido sin hacer preguntas dolorosas. Y Raúl, en ese preciso instante, supo que el verdadero reto no iba a ser sobrevivir a la universidad. Iba a ser sobrevivir a Manuel. Capítulo 3. Filosofía para entender tus indirectas. Raúl había pensado que estudiar filosofía le daría herramientas para entender la existencia, la moral, o, al menos, los textos de Kant. Lo que no sabía era que también podría usarla para intentar descifrar si su compañero de cuarto le estaba tirando indirectas o solo era así de encantador con todo el mundo. Porque Manuel
Manuel era un enigma envuelto en sarcasmo y suavizantes aromáticos. Era el tipo de persona que te preparaba café con espuma de vainilla un martes a las 8 de la mañana, que te tocaba el hombro para pasar por detrás con un «perdón, mi rey», y que usaba tu campera sin avisar como si eso fuera lo más normal del mundo. ¿Vos crees que si alguien se roba tu campera, pero te devuelve una barra de chocolate, es amor o delito menor? Le preguntó Raúl a su amiga Sophie, por llamada. ¿Manuel otra vez? Sí. Se la puso ayer. Me la encontré hoy perfumada y con chocolate arriba de la cama. Estoy confundido y tentado. Raúl, me vas a tener que pasar fotos. Esto ya no es un dilema, es un término medio entre fanfic y novela de iniciación. En el cuarto, Manuel estaba sentado en el suelo, viendo un documental de pingüinos mientras comía cereal seco. Su camisa tenía dibujos de planetas y estrellas y sus medias eran desparejas a propósito. ¿Sabes que los pingüinos se quedan con una sola pareja toda la vida? Y que le regalan una piedra bonita al que les gusta. Raúl, desde su cama, lo miró de reojo. Vos me diste una piedra pintada el otro día. Porque estabas triste. Era una piedra feliz. ¿Y los pingüinos también hacen eso? Manuel sonrió sin mirarlo. Los pingüinos son muy sabios. Raúl sintió que su corazón tenía un ataque de lógica formal. ¿Era o no era una señal? ¿Debía aplicar el principio de caridad hermenéutica o simplemente aceptar que su compañero era un caos adorable? Decidió hacer lo más sensato. Nada. Pero ese mismo viernes, mientras caminaban juntos por la feria de libros usados, Manuel se detuvo frente a un puesto y sin decir palabra, compró un ejemplar de El mundo como voluntad y representación de Schopenhauer. ¿Para vos?, le dijo. ¿Por qué? Porque Schopenhauer pensaba que todo deseo humano era sufrimiento. Y yo te veo, y no quiero que sufras. Raúl se quedó quieto, con el libro en las manos y una ola de calor recorriéndole la espalda. Manuel se encogió de hombros y agregó: o quizá porque me pareciste lindo cuando frunciste el ceño frente a los libros de autoayuda. Y se fue caminando como si nada. Raúl lo siguió, con el corazón dando saltos y la filosofía hecha puré. Definitivamente, Kant no había preparado a nadie para esto. Capítulo 4. ¿Eso fue un casi beso o solo me acomodó el cuello del suéter? Había una ley no escrita en el dormitorio 3B. Los domingos eran sagrados. Nada de clases, nada de tareas. Solo café, desayuno largo y alguna película extraña elegida por Manuel, que tenía un gusto muy cuestionable pero mucho entusiasmo. Ese domingo en particular, Raúl estaba en el escritorio, corrigiendo unas notas de Kant que ahora parecían una ofensa personal. Manuel, mientras tanto, andaba en modo limpieza ritual, recogiendo tazas, regando plantas y bailando descalzo al ritmo de una playlist llamada Ánimos de Domingo con Glitter. Esa camisa te queda enorme, comentó Raúl, sin mirar. Es tuya, me la robé. Gracias por tu generosidad. ¿Alguna vez consideraste pedir permiso? Number. Pero a cambio te acomodo el cuello del suéter que está torcido desde hace 20 minutos y me está generando ansiedad visual. Antes de que Raúl pudiera decir nada, Manuel se acercó y con una suavidad que no parecía legal, deslizó los dedos sobre el cuello del suéter, acomodándolo con precisión quirúrgica. Raúl se quedó quieto, demasiado quieto, porque Manuel estaba muy cerca. Tipo, respiración compartida de cerca, y sus manos, frías de haber tocado la regadera, dejaron un escalofrío dulce en su piel. Listo, dijo Manuel en voz baja, sin moverse del todo. Raúl levantó la vista. Se encontraron los ojos. 1 segundo. 2. 3. Demasiado tiempo para que fuera casual. Gracias, susurró Raúl, con un hilito de voz. De nada, rey, respondió Manuel, y salió caminando como si nada hubiera pasado. Pero algo había pasado. Raúl lo sabía. Sus orejas lo sabían. Su corazón, definitivamente, había tomado nota. El resto del día fue una extraña coreografía de evitarse sin parecerlo. Raúl se quedó en su lado del cuarto como si fuera una isla remota. Manuel se dedicó a reorganizar cajones que no necesitaban reorganizarse. Por la noche, mientras cenaban arroz con verduras frente a una película absurda de ciencia ficción, Manuel soltó: ¿Vos crees en los casi besos? Raúl casi se atraganta con un pedazo de zanahoria. ¿Cómo? Eso.
Momentos que casi son algo pero no terminan siéndolo. Como esas escenas en películas donde los personajes se miran y... nada. Pero todos sabemos que podría haber pasado algo. Raúl tragó con dificultad. Supongo que sí. Existen. Y también existen los que están solo en tu cabeza. Manuel lo miró un instante y sonrió. Entonces, es cuestión de perspectiva. Y volvió la vista a la pantalla, como si no acabara de encenderle fuegos artificiales en el pecho. Raúl, por su parte, decidió no responder. Porque si hablaba, se le escapaba todo. Y todavía no estaba listo para que se escapara nada. Capítulo 5. Un experimento emocional. Todo comenzó porque Manuel escuchó que en el Centro Cultural había una exposición de arte experimental llamada Emociones disecadas. Y claro, ¿qué podía salir mal? Vamos, dijo, con esa sonrisa peligrosa. ¿Qué clase de arte es? Del raro, del que te hace sentir cosas y después te deja preguntándote si sentiste algo real o solo hambre. Raúl debería haber sospechado desde el principio. La primera sala estaba llena de pantallas con personas llorando. Solo eso. Llorando. Lágrimas reales, primerísimos primeros planos, un silencio perturbador. Manuel los miraba como si fueran la cosa más fascinante del mundo. Raúl, en cambio, se preguntaba si podía fingir que tenía alergia emocional. En la segunda sala, una instalación de espejos deformantes. El cartel decía, la imagen que ves cuando crees que te aman. Raúl se miró y su nariz parecía un pepino triste. Manuel se rió tanto que tuvo que apoyarse en él para no caerse. Raúl sintió que podría acostumbrarse a ese tipo de contacto físico. La tercera sala era un cuarto completamente oscuro con altavoces que repetían frases como «No sos suficiente», «Ya deberías haberlo superado», «Él no piensa en vos». Cuando salieron, Raúl tenía los ojos vidriosos. Esto debería venir con advertencia. Tipo, no entrar si tenés el corazón sensible. Manuel le pasó un caramelo y le tomó la mano. No dijo nada. Solo se la sostuvo con firmeza. En la última sala, una simple mesa con papeles, lápices y una consigna. Escribí una verdad que te duela y déjala aquí. Raúl escribió. A veces siento que si desaparezco, nadie lo notaría. Manuel escribió. Dobló el papel y no lo mostró. Salieron al sol de la tarde con ese silencio extraño que queda después de hablar sin palabras. Caminaron un rato por el parque, en silencio, hasta que Raúl dijo: «Gracias por llevarme. Creo que necesitaba ver todo eso. Aunque no sabía que lo necesitaba». Manuel sonrió, mirando al cielo. El arte hace esas cosas, te desarma y te arma de nuevo. Como ciertas personas. Raúl lo miró de reojo. ¿Y vos sos arte o persona? Depende. ¿Te estás desarmando o rearmando? Raúl no supo responder, pero su mano seguía tibia de la vez que Manuel se la sostuvo. Y el corazón, bueno, ese ya había empezado a rearmarse desde el día 1. Capítulo 6. Los mejores malentendidos. Todo empezó con una servilleta. Una servilleta escrita, arrugada, olvidada encima del microondas comunitario. Raúl no la vio, pero otro sí. Un chico de primer año, de esos que parecen vivir para mirar lo ajeno. La leyó. Se rieron, la mostraron. Y, para cuando Raúl llegó al almuerzo, ya sabían todos que alguien había escrito: «Me gusta cómo camina», como si la gravedad se olvidara de él. Con corazón dibujado incluido. El problema era que la letra era la de Raúl, porque él había escrito eso. En una tarde de tontería, pensando en Manuel. Nunca pensó que alguien lo encontraría. O que terminaría circulando como si fuera el menú del día. Cuando entró al comedor, sintió las miradas. ¿No es el del poema? Dicen que es por un profe. No, es por su roommate, el alto con cara de ángel y culo de pecado. Raúl deseó evaporarse. Y justo entonces, Manuel entró con una bandeja y una sonrisa. «Hey, poeta, ¿ya escribiste sobre mi desayuno también?» Raúl se puso pálido. «No era para nadie, era una estupidez. Yo... estaba aburrido». «Tranquilo», dijo Manuel, bajando el tono. Pero desde ese día, las cosas cambiaron. Manuel se volvió más cuidadoso, menos bromista, menos toque, menos cercanía. Y Raúl lo notó. Porque extrañaba las bromas, las miradas largas, los reyes al pasar. Una tarde, en el cuarto, mientras Raúl fingía leer,
y Manuel acomodaba libros que ya estaban acomodados, el silencio se hizo evidente. «Perdón», dijo Raúl de pronto. «¿Por qué?» «Por lo de la servilleta. No quise que te incomodara. No era mi intención exponerte, ni nada». Manuel lo miró, con algo que parecía tristeza, o miedo, o ambas cosas mezcladas con ternura. «No me incomodó lo que escribiste». Raúl se quedó callado. «Me incomodó que ahora tengas miedo de hablar conmigo como antes». Silencio. «Y me dolería más que empieces a esconder lo que pensás, solo porque alguien más lo leyó primero». Raúl lo miró con los ojos llenos de algo entre alivio y culpa. «Te extrañé esta semana». «Yo también», susurró Manuel. Y en ese pequeño acuerdo silencioso, sin grandes gestos ni declaraciones, volvieron a encontrarse. Como si se dieran permiso de volver a ser ellos mismos, con servilletas o sin ellas. Capítulo 7. Un cumpleaños con instrucciones. El cumpleaños de Raúl se acercaba y, como todo chico con trauma leve de infancia, su plan era ignorarlo hasta que pasara. Una velita en una galleta, quizá. Nada de festejos, nada de sorpresas. Pero Manuel tenía otras ideas. Una semana antes, empezó a aparecer un cartelito nuevo cada mañana sobre la almohada de Raúl. Día 1. Faltan 7 días. Prohibido hacerse el humilde. Día 2. Faltan 6. Recordá que sos querible, aunque a veces tengas cara de cactus. Día 3. 5. Hoy te quiero más que ayer. Mañana veremos. Raúl intentaba hacerse el desentendido, pero cada mensaje le aflojaba algo adentro. Era imposible no sonreír al verlos. Incluso empezó a esperarlos. A mirar la almohada antes que el reloj. Día 6. 2 días. Te tengo una sorpresa. No, no es un stripper. Lamentablemente. Y finalmente, el gran día. Raúl despertó con el aroma de pan tostado, café y algo dulce. Manuel había convertido el cuarto en un fuerte de mantas, con guirnaldas hechas a mano, luces tenues y una torre de panqueques que desafiaba las leyes de la arquitectura. «¡Feliz cumpleaños, cactus emocional!» «Manuel, esto es demasiado». «Cállate y pedí un deseo. Pero no pidas cosas imposibles como que desaparezca el capitalismo. O que Sofía deje de usar emojis de payaso». Raúl cerró los ojos y pidió. No dijo qué, pero Manuel lo miró como si lo supiera. Pasaron el día entero en pijama, viendo películas malas, comiendo cosas dulces y tirando confeti biodegradable por todo el cuarto. Manuel incluso le regaló un cuaderno con la tapa pintada a mano, una caricatura de ambos como plantas en macetas. «La idea es que escribas cosas lindas, nada de dramas existenciales. Esto es un cuaderno antidudas». Raúl se rió. Por la noche, sentados bajo el fuerte de mantas, con una linterna y un termo de té, Raúl susurró. «Gracias por no dejarme pasar este cumpleaños como si no importara». «Vos importás, siempre vas a importar». Y por primera vez, Raúl pensó que quizás sí había hecho un buen deseo esa mañana. Porque lo había tenido todo el día frente a él, en forma de panqueques, carteles absurdos y ojos que sabían mirar sin apuro. Capítulo 8. Fuego lento en la cocina compartida. La cocina comunitaria del edificio F no era precisamente el lugar más romántico del mundo. Olía a curry viejo, los ventiladores hacían un zumbido eterno y la luz parpadeaba como en película de terror clase B. Pero esa noche, con la lluvia golpeando suavemente contra las ventanas y Manuel tarareando algo mientras picaba cebolla, Raúl pensó que todo tenía una belleza extraña. «Pásame los tomates, chef ayudante», dijo Manuel, con una cuchara de madera como cetro. Raúl obedeció, con una sonrisa idiota que no podía ocultar. Estaban cocinando juntos porque, según Manuel, la uni no te da muchas victorias, así que hay que fabricar las propias. Y su idea de victoria esa semana era una cena casera y un vino barato que había conseguido en oferta. Mientras revolvía la salsa, Manuel hablaba de todo y de nada. De su infancia en Mendoza, de su miedo irracional a las gaviotas, de un sueño recurrente donde se casaba con alguien que no tenía rostro, pero usaba glitter en los párpados. Raúl lo escuchaba, hipnotizado. Como si cada palabra fuera una receta para entenderlo mejor. Cuando la pasta estuvo lista, se sirvieron en platos desiguales, se sentaron en la barra desvencijada y comieron en silencio. El tipo de silencio cómodo, que solo se da cuando el corazón está ocupado en otra cosa.
En un momento, Raúl sintió la mano de Manuel rozar la suya. No fue accidental, tampoco fue descarado. Solo intencional. Se miraron. «Tengo algo que decirte», dijo Manuel, bajito. Raúl contuvo el aliento. «Pero no ahora, no después de una salsa tan buena. No quiero que lo arruine». Raúl soltó una risa suave, cargada de nervios. «Te espero, siempre te espero». Manuel bajó la mirada, sonriendo. De camino al cuarto, bajo el paraguas compartido, Raúl pensó en lo raro que era sentirse en casa al lado de alguien. No por el espacio, no por los objetos, sino por la sensación de que, aunque no supieras lo que iba a pasar, estabas exactamente donde tenías que estar. Y si eso no era amor, se le parecía bastante. Capítulo 9. Lo que no debía escuchar. La semana siguiente fue rara. Raúl se encerró un poco en sí mismo. No porque Manuel hubiera hecho algo mal, sino porque el corazón, a veces, se pone en modo de espera, como si necesitara detener el tiempo para entender si lo que está sintiendo es real o solo una mezcla de ternura y necesidad. Manuel lo notó. Claro que lo notó. Pero no dijo nada. Siguieron compartiendo desayunos, silencios, playlists y episodios de la serie de Crímenes Ridículos. Pero algo flotaba en el aire, como una canción que conoces, pero no podés tararear. Una tarde, Raúl volvía solo al dormitorio. Había olvidado sus apuntes de Kant y subía los escalones del edificio con el ritmo distraído de quien tiene la cabeza en otra parte. Al acercarse a la puerta del cuarto, escuchó voces. Manuel no estaba solo. Era la voz de Tomás, uno de sus amigos de la facultad. Reían bajo, como quien comparte un secreto. Y sí, le escribí una carta que nunca le voy a dar, pero necesitaba sacarlo. Hace 2 años que me gusta. 2 años, Tommy. ¿Te imaginas? Decía Manuel con un tono entre risa nerviosa y ternura. Raúl se detuvo. ¿Y te animaste a hacer que compartan cuarto? Preguntó Tomás, sorprendido. Colaboré con el encargado para que lo pusieran conmigo. Disimuladamente. Él no lo sabe. Solo quería cuidarlo, verlo, estar cerca, aunque nunca pasara nada. ¿Y ahora? Ahora lo miro y me pregunto si alguna vez va a notarlo, si va a verme de esa manera. Pero no quiero presionarlo. Él tiene su propio proceso. Yo solo espero. Raúl retrocedió un paso, sin hacer ruido. Sintió un vuelco en el pecho, como si algo que daba por cierto acabara de moverse. No era solo sorpresa, era también un poco de miedo. Un poco de no saber qué hacer con toda esa ternura inesperada. Sin entrar, se fue. Bajó las escaleras en silencio y tomó un tren esa misma noche a su ciudad natal. Necesitaba aire, espacio, una pausa para entender todo. Allí, entre calles conocidas y el aroma familiar de su casa, pensó en las palabras que escuchó sin querer, en todas sus conversaciones. Y en cómo alguien podía esperarte sin apurarte, sin exigirte. Solo estar. Pasaron 3 días, y al cuarto día, al volver del mercado con una bolsa de medialunas, se encontró con Manuel sentado en la puerta de su casa. «Hola», dijo, como si estuviera ahí de toda la vida. «¿Qué haces acá? No me ibas a contestar los mensajes, y me asusté, así que vine, solo para saber si estabas bien». Raúl lo miró. Tenía el pelo revuelto, la cara cansada, y los ojos llenos de ese tipo de amor que no pide permiso. Capítulo 10. Desde el umbral. El umbral de la casa de Raúl se había convertido en un escenario improbable para la escena más delicadamente real de su vida. Estaban allí, compartiendo una medialuna rota, pero había un temblor leve en el aire. No de frío. Raúl respiró hondo. «Estoy bien», dijo, y luego bajó la voz. «Me fui porque te escuché hablar en el dormitorio. Te escuché con Tomás». Manuel se quedó quieto. La medialuna a medio camino de su boca. Lo miró con ojos abiertos y confundidos. «Oh», Manuel apretó los labios. «Yo vine hasta acá, no sabía qué pensar. Desapareciste sin decir nada, sin responder mensajes. Pensé que te habías enojado». Bajó la mirada, la voz temblorosa. «Si querés, puedo irme. Si te incomodé, si todo esto fue demasiado, podemos volver a ser amigos. Yo solo quería estar cerca. Nunca quise asustarte». Raúl no dijo nada. Manuel continuó, casi sin respirar. «Lo que escuchaste es cierto. Estoy enamorado de vos.
desde antes de vivir juntos, desde antes de que siquiera supieras que yo existía. Te miraba en los pasillos y en los juegos a la pelota, pero nunca me viste. Hasta que supe que tenías que mudarte, le rogué al profe que te mudaras conmigo. Menos mal que el viejo me tiene cariño, porque me conoce desde pequeño. Y desde que empecé a vivir contigo, he descubierto más de ti y me he enamorado aún más. Me gusta, como te quedas mirando el vacío cuando estás pensando, o cuando llegas cansado de clases y solo quieres ponerte pijamas y ver un anime de esos antiguos para relajarte. Continúa hablando. ¿Me das la oportunidad de empezar bien esta vez? Sé que tenías novio, no quiero hacerte sentir incómodo con todo esto. Manuel no paraba de hablar de lo nervioso que estaba. Raúl se acercó suavemente, lo tomó de las manos y le dio un beso pequeño, suave, y le dijo: «Yo me enamoré de ti hace meses. Me enamoré cuando dijiste que los desayunos eran un ritual y cuando compartiste tus audífonos esa primera vez, aunque yo venía todo despeinado. Me enamoré de tus cejas fruncidas, de tus teorías sobre los pingüinos monógamos, de cómo decís mi nombre cuando estás medio dormido. Y vivir con vos no lo hizo más fácil, lo hizo inevitable». Lo volvió a besar, despacio, con los ojos entrecerrados y el corazón agitado. Un beso que no preguntaba, solo respondía. «Vos también me gustás», volvió a decir Raúl al separarse. «Y también desde hace un tiempo. Somos unos tontos. Solo me alejé porque me dio un poco de miedo. No me lo esperaba. Nunca me había pasado así». Manuel estaba pálido, inmóvil y rojo hasta las orejas, pero sus ojos brillaban. «Ah, y no tengo novio, eso fue algo que terminó tan pronto como empezó ahí cuando me expusieron. Vamos, vení. Sentate conmigo», dijo Raúl, tirando suavemente de él. Y allí se quedaron. En el umbral, escuchando a Fito Páez desde el celular de Raúl. Con la cabeza apoyada en el hombro de Manuel, y Manuel completamente en silencio, como si temiera que un solo movimiento rompiera la magia. Pero era real, y no había nada que romper. Solo corazones, latiendo al mismo ritmo, por fin sincronizados. Capítulo 11. Dormitorio 3B, segunda temporada. Volver al dormitorio. 3B fue como volver a un lugar que ya no era el mismo. No porque los muebles hubieran cambiado, o porque alguien hubiera ordenado el caos de libros y tazas de café sin lavar, sino porque ahora había algo invisible flotando en el aire. Algo nuevo. O mejor dicho, algo que siempre estuvo ahí, pero ahora podía nombrarse. Amor. Raúl entró con la mochila en un hombro y el corazón tranquilo, por primera vez en semanas. Manuel estaba desparramado sobre la cama, con una remera de Nirvana y el pelo como si hubiera luchado contra un ventilador y perdido. «Hola, compañero de tazas sucias», dijo Raúl, tirando su mochila al suelo con teatralidad. Manuel lo miró, sonriendo desde el colchón. «Hola, cactus emocional». Se miraron un instante, y luego, como si fuera lo más natural del mundo, Raúl se sentó en la cama de Manuel. Apoyó la frente en su hombro. «Uf, esto debería venir con advertencia. Riesgo de querer quedarte aquí para siempre». Manuel le pasó una mano por la espalda, como quien acaricia algo frágil pero conocido. «Podés quedarte todas las temporadas que quieras». Desde ese día, la convivencia cambió de ritmo. Ahora había gestos que antes se quedaban en el umbral del pensamiento. Una caricia rápida, un beso al salir, un mensaje que decía «guárdame media luna» y significaba «estoy pensando en vos». Una noche, mientras compartían auriculares viendo videos ridículos de pingüinos bailando, Raúl le dijo: «Nunca creí que iba a tener esto, que alguien me gustara y me cuidara y me bancara en mis 1000 vueltas». Manuel le apretó la mano. «Tampoco creí que vos ibas a ver todo lo que sentía, pero lo viste, y no saliste corriendo». «Bueno, sí saliste, pero volviste», rieron. Y se besaron con esa torpeza tierna de quienes están aprendiendo a habitar la felicidad. Dormitorio 3B no había cambiado, pero ellos sí, y eso hacía toda la diferencia. Capítulo 12. Lo que ve el dormitorio 3B. Si los objetos pudieran hablar, el dormitorio 3B tendría mucho que decir. Fue testigo de silencios cómplices, playlists compartidas, peleas por el último café, abrazos a deshoras y de una historia que tardó en decir su nombre: amor. La alfombra deshilachada, el cactus junto a la ventana,
las tazas de desayuno olvidadas. Todo lo vio. Y hoy, mientras la luz del atardecer entra tibia por la ventana, el dormitorio los observa desde su quietud. Manuel está tendido en el suelo con la cabeza en el regazo de Raúl, que lee en voz alta un fragmento de algo filosófico y confuso. Ambos están descalzos. Uno con medias de colores. El otro con el pelo útil, como siempre. El dormitorio recuerda los días de duda, las caminatas nocturnas, las servilletas con versos, las miradas que se esquivaban por miedo y deseo a partes iguales. Las veces que uno dormía mientras el otro lo miraba en silencio, sin animarse a más. Pero ya no hay miedo, o al menos ya no el mismo. Ahora hay preguntas con respuesta, risas sin filtro, siestas compartidas y el eco de dos voces que ya no se esconden. Tomás, el amigo de Manuel, pasa por la puerta abierta y los ve. Se detiene, los observa unos segundos y sonríe sin hacer ruido. Sabe lo que costó llegar hasta ahí, y aunque no lo dirá en voz alta, se siente orgulloso. Voy a buscar medialunas, dice en voz baja, como si hablara con el mismo aire. Adentro, Raúl deja de leer y acaricia el pelo de Manuel, que ha cerrado los ojos y sonríe como si el mundo fuera justo. Como si el amor, ese del bueno, se pudiera tocar con la punta de los dedos. El dormitorio 3B no tiene palabras, pero si las tuviera, diría que fue testigo de algo que vale la pena repetir. Una y otra vez.